Es un placer para la editorial Guinness Book, pues poder contar con todos ustedes bueno, pues tener la suerte de poder conversar con el autor hoy, con Juan Ramón Barbero, en torno a No ha sido todo. Un libro que sin duda pues ha sido un lujo de editar, por supuesto por el contenido y por supuesto también porque es mi hermano, cosa que siempre pues ayuda, ¿no? A quererlo mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Hay muy buena energía, muy buena vibración. Y le quiero agradecer sobre todo a Miguel Ángel, que ha sido el que ha conseguido que este milagro de conectarnos con tantos puntos tan diferentes en Sanlúcar, en Barcelona, en Sevilla, en Almería, en Jaén, sea posible este encuentro, ¿no? Entonces estoy encantado que lo podamos hacer además en tiempo real, más allá de que luego lo podamos grabar. Yo quería agradecer ya para empezar pues la presencia de Paco Reyero, que es, en fin, un hombre al que estimo mucho, es un periodista como conocéis, ¿no? Que ha trabajado en multitud de medios, que ha sido director de La Razón en Andalucía, que ha sido un colaborador en infinidad de programas y de tertulias, que es uno de los contertulios mejor informados y con más claridad en nuestro país, y además es un magnífico escritor, es un experto en Estados Unidos, en un montón de figuras como Clint Eastwood o Sinatra, y de la ciudad en sí de Nueva York. Ha sido corresponsal en nuestras elecciones, en las últimas elecciones americanas que dirimían la batalla Biden con su adversario, con Donald Trump, y ha sido nuestro hombre en Washington. Allí delante del Capitolio hacía cada día 1, 2, 3 crónicas para la televisión de todos los andaluces, para Canal Sur Televisión, y también para el programa que yo tenía pues el honor de dirigir en la noche de los jueves, que se llama Andalucía a dos voces. Así que bienvenido, Paco, y sé que tienes poco tiempo, que estás súper atareado y que ha sido un enorme esfuerzo, pero te quería agradecer expresamente tu presencia hoy aquí, en este momento tan importante también para mí. Bienvenido, Paco, me alegro mucho Muchas, de verte. no, encantado, muchas gracias. Estoy encantado de estar contigo, con todos los amigos. La verdad es que es un gusto estrenar un libro, estrenarlo telemáticamente también está bien. Vamos probando nuevos modos de estar conectados unos con otros. Y decías que yo fui director, yo no he sido director nunca de nada, porque decía eso Mark Twain, ¿no? De que pese a mis muchos pecados, espero que no me hagan director de periódico. Efectivamente, no fui director de periódico, yo apenas era un delegado, pero bueno, di lo que quieras porque al fin y al cabo está bien. Bueno, eras el jefe, ¿no? Eras el jefe Claro, tuyo. yo nunca he sido, nunca he querido ser jefe de nada, francamente. Como decían en la película, el jefe de todo esto, ¿no? Es alguien que se va encargando. Pero es verdad que ha sido un placer siempre estar contigo. Me gusta, creo yo, que a todos nos gusta en estos tiempos donde prima el algoritmo, aunque estemos sometidos a esto, el trato humano siempre ha sido, Juanra, contigo exquisito. Yo creo que hemos tenido siempre muy buena conexión. Creo que es saludable no etiquetar a las personas de una manera punitiva, porque aquí cada uno se van etiquetando y eso yo creo que nos va lastrando. Yo creo que las personas son personas, los periodistas también son periodistas, pese a este enconamiento en el que estamos viviendo, ¿no? El hecho de que se sienten a izquierda o a derecha en determinadas tertulias, o que parece que se va a decir o se va a saber lo que van a decir cada uno de los periodistas anticipándose, ¿no? O que cada uno lleve una bandería o una determinada camiseta. Me parece que el ejercicio que tenemos que hacer es justo el contrario, prepararnos también para la sorpresa, en el sentido de que el periodismo lo que está contando son cosas vivas, no hacemos arqueología, sino actualidad. Y me parece que es un gusto haber podido echarle un ojo. Es verdad que recibí el libro la semana pasada, he podido echar un ojo rápido, se lee con una velocidad muy agradable. Es un libro de reflexiones sobre tu vida profesional que tiene
algunos momentos de reflexión sobre la importancia de la profesión, sobre tu momento vital, tus diferentes momentos vitales a lo largo de la carrera profesional, tu primer encuentro con el oficio, con la profesión, tu llegada a Madrid, tu relación con Ideal, con el periódico, tu entrada en la televisión pública, con opiniones que a mí me parecen muy valorables de toda la peripecia profesional e incluso del escalafón profesional que cada uno va asumiendo en la televisión pública, en este caso en concreto la televisión pública de Andalucía, de Canal Sur, y yo recomiendo vivamente, que es lo que creo que hay que hacer, que se pueda leer, que se pueda comprar el libro en un momento en el que además es tan grato, ¿no? El momento en que encontramos tiempo para leer los libros, ¿no? Y además creo que el libro es muy, muy recomendable porque es como una parada en mitad del camino. Es decir, el hecho de que tú también tuvieras un momento de excedencia o un periodo sabático y que pudieras, bueno, alejarte un poco del silbido de las balas o de los tiroteos de lo cotidiano, de la rutina, para poder reflexionar. Así que digo que mi labor aquí es vender el libro. Así que compren el libro vivamente, hagan feliz al editor, que además tiene relación carnal con su hermano, y ahí viva Jaén siempre, viva la provincia y adelante. Sí, simplemente muchas gracias, Paco. La verdad, me encanta tenerte aquí. Mira, simplemente deciros que Paco además está dirigiendo un programa en la radio, ya veis qué voz tiene tan radiofónica. Está dirigiendo un programa que se llama El Flexo, que bueno, tiene personajes del máximo nivel en el mundo de la cultura en España, que también lo tengáis en cuenta, ¿eh? Así que devuelvo la pelota. El Flexo en Canal Sur Radio. Escuchando a Paco Reyero. Sigo con José María del Moral. José María del Moral, estás en Sanlúcar, ¿no, José María? Sí, hola, ¿me escucháis? Sí. José María del Moral aparece también claro, en el libro. Sí. Muy buenas, José María. Muchas gracias por estar aquí. Chema, muchas gracias por estar aquí. Chema, como todos los que habéis podido leer el libro os podéis dar cuenta de la relevancia que ha tenido la presencia de Chema en mi vida, sobre todo en estos últimos años, y estoy especialmente encantado de tenerle con nosotros. Ha sido el director del Club de las Ideas, el programa al que más horas y más tiempo he dedicado en mi vida profesional. Con eso lo puedo decir todo, ¿no? Por supuesto, ha sido un compañero de viaje profesional y también un excelente amigo. Bienvenido, Chema. Ahora iniciamos ya la conversación enseguida. Gracias. Está también con nosotros pues, Lola Borrego, que es otra pedazo de profesional, muchísimos años en Canal Sur, yo diría que casi 3 décadas en Canal Sur, y bueno, también es un auténtico honor haber compartido con ella parte del trayecto. Ella además ha tenido la generosidad de implicarse en algunos otros proyectos personales, más allá de que hemos compartido nuestro trabajo en informativos, en Canal Sur Televisión, pero es verdad que ella ha tenido la generosidad, la amabilidad de incorporarse a algún cortometraje que hemos realizado, y también ha sido un apoyo y un aliento en todos los trabajos literarios que he ido haciendo. Lola, muy buenas, muchas gracias. Hola, Juanra. Bueno, lógicamente el honor ha sido mío, el poder colaborar contigo, porque me has dado la oportunidad de hacer una pequeña incursión en una faceta que de otra forma a lo mejor no hubiese tenido la oportunidad de hacerlo. Así que el honor es mío y las gracias te las tengo que dar yo a ti. Pues y es un honor estar hoy aquí. Muchas gracias, Lola. Y claro, tenemos a Carmen del Pozo, que es una maestra extraordinaria, también periodista, y bueno, pues ha estado también siguiendo un poco toda mi carrera, ha sido testigo de todos los años que hemos ido trabajando, sobre todo en el mundo de la educación, puesto que ella está directamente involucrada. Ella ha sido una seguidora del Club de las Ideas, ha sido una mujer siempre muy generosa también en su colaboración para que el proyecto del Club de las Ideas saliera adelante, pero por supuesto, pues también ha estado apoyando en muchísimos momentos, tanto en el periodismo como en otras facetas. Por ejemplo, ella, que canta de maravilla, no se le da nada mal la interpretación, y además pues la contraté para un papelito en un excelente corto, no por mí, sino por los que lo hicieron posible, los actores que lo hicieron posible, que se llamó y se llama Crudo. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes a ti y a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí, igual que decía Lola, es un honor estar con vosotros, compartiendo este ratito entre amigos.
y disfrutando. Se trata de disfrutar. Gracias, Juan Ramón. Gracias. Eso es. Muchas gracias a ti por estar. Y queda el gran Paco Navarrete. Gran Paco Navarrete. Paco Navarrete es el que tiene más secretos míos, es el que más me podría hacer la puñeta hoy, pero espero que sea benévolo y que sea un buen chico, que se porte bien. Él sí que ha estado en todos mis primeros años, aquellos en los que se gesta, digamos, la vocación de periodista. Él ha sido testigo desde que jugábamos en el Úbeda Alevín al fútbol, hasta que pasábamos nuestras tardes jugando al futbolín y haciendo reuniones en la Acción Católica, y ha tenido pues siempre la lealtad de un amigo que nunca me ha dejado, que ha estado siempre visitándome allá donde yo estuviera, y le quiero dar también la bienvenida hoy aquí especialmente a Paco. Paco, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hola, Juan Ramón, buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, me habéis pillado... Acércate. Me habéis pillado en Úbeda, y no estoy conectándome como buenamente puedo, ¿vale? Entonces, nada, sí, Juan Ramón, es cierto, puedo contar muchas cosas tuyas, pero por suerte la memoria me empieza ya a fallar, por lo cual vas a tener mucha suerte y solo me acuerdo de todas tus cosas buenas. Bueno, me alegro. Hola, Juan. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Perdonad, pero llevo dándole la vuelta a toda la comarca para encontrar cobertura. Juan, ¿dónde estás? Pues estoy en... ¿Sí se puede saber? Sí, se puede saber. Estoy al ladito de Chinchón, en Madrid. Vaya, qué buen sitio. Sí, la verdad que sí. Aquí estoy en la Vega del Tajuña con toda la familia y que vengo ahora que está el AVE que me da miedo ir en él, pues lógicamente vengo en coche y me ahorro unos kilómetros antes de llegar a Madrid, me desvío. Y esto es lo único que hemos podido hacer todo este año de pandemia, reunirnos aquí a medida que hemos ido estando vacunados o lo han ido pasando y ya no contagiaban. ¿Cómo te encuentras, Juan? ¿Cómo estás llevando estos meses? Pues yo, la verdad, me considero un privilegiado. Todo lo que no sea que te intuben, todo lo que no sea perder un ser querido y todo lo que sea que te permitan trabajar y sentirte útil y poder entretener a los demás, sobre todo a los que más números han aportado a la nómina catastrófica esta, que son las residencias y las personas mayores que no tienen a dónde ir, ni les han podido visitar, ni abrazar, Pues esto a mí me ha dado mucha fuerza y creo que he sido una fortuna porque yo me he quitado del orden de 8 o 10 horas diarias de mi casa y eso le sumamos el perro, que empecé con un pastor alemán y ahora va por un caniche porque lo he gastado entero andando. Pues muy bien, mucha suerte. Porque no me puedo quejar. Has estado todo este periodo, todo este año has estado en tu cita diaria, ¿no?, con los andaluces. Pues sí. Sí, me llamó el gobierno y me dijo, por lo que más quieras hay que ir, porque la gente cuida de personas mayores y tiene miedo a contagiarse y tal. Entonces toda la gente que era susceptible de generar un caos en su vida, pues se puso a teletrabajar y estrenamos el teletrabajo y hicimos todo con la mitad de gente, pero bueno, asombrosamente se mantuvieron los niveles de audiencia, la sensación de servicio público y bueno, el divertimento, que es un pequeño milagro en los tiempos que corren. Sí. Juan, ¿cómo ves la situación ahora? ¿Tú cómo la encuentras? ¿Crees que realmente hay un momento de esperanza claro ahora? Verás, yo me siento muy decepcionado por la naturaleza humana y por tanto confío plenamente en ella. Esto es lo que me permite seguir avanzando. No creo que vayamos a cambiar, sinceramente, el hombre, y ahora cuidado, y la mujer, porque hay que recordar, hay que hacer lenguaje que yo llamo intrusivo, hay que recordar que las personas tienen una capacidad de olvido extraordinario y que lo que hasta ayer dominaba nuestra vida automáticamente queda atrás, perdido en el tiempo y en el espacio. No. Lo que yo sí que creo es que, por lo que yo me noto y lo que en derredor percibo, es una necesidad de euforia, que no sé si se conseguirá alcanzar, pero la gente necesita a la gente y la gente necesita el paisaje y la gente necesita el aire y necesita viajar, y creo que se han dado cuenta de todo lo que nos estábamos perdiendo. Ahora que eso cambie o que eso genere, no sé si arreglaremos alguna miseria por el camino, ¿no? Pero yo sí que creo que hay muchas ganas de vivir como se vivía. Y nos hemos dado cuenta, eso sí, por lo menos algunos, de que el contacto físico es tan importante, la conversación amable es tan importante, el paseo. Y luego
los que estaban, como yo suelo decir, en la estantería de los olvidados, ahora te has dado cuenta de lo que es el abrazo de la abuela, el beso de la madre, el quedar con un amigo, los bares, la posibilidad de ir a un encuentro de cine, de música, de literario. Es que esto ha sido una bofetada con la mano abierta y sin capacidad de reacción en ningún país. Y esto es muy, muy difícil de conseguir. Ciertamente. Bueno, pues podemos pasar. Juan, te presento a mi hermano el Chico, desde Barcelona. Es editor, es Miguel Ángel. Hola, Juan. Bien, pues, Yo oye, soy, mucho gusto, Miguel Ángel. Encantado. soy el receptor del precioso prólogo que has hecho al libro de mi hermano y quería agradecerte muchísimo que hayas hecho ese prólogo. Expresa lo que ya sabemos, que eres una persona muy sensible y que nos da mucho ánimo a todos los que, pues bueno, pues te seguimos. Yo estoy ahora viviendo en Barcelona y me da mucha alegría poder ver tu programa de Canal Sur cuando puedo. Y bueno, pues la verdad, es un lujo poder ahora decírtelo en persona. Muchas gracias, muy amable. Y de verdad que agradecerte ese prólogo que la gente cuando lo lea, de verdad, creo que va a quedar muy impactada, de verdad. Una cosa que yo le agradezco a Juan, que es que sea breve, intenso pero breve, porque hay veces que los prólogos son tan largos que se agradece y sobre todo hay una frase, si me permitís, que viene un poco a colación de lo que estaba diciendo Juan antes, con el tema de la pandemia, de la necesidad de abrazo, de encuentro, de lo que hemos perdido. ¿No? Dice Juan aquí en la página 6, dice, y es que para poder valorar lo hermoso, has de tener noticias de lo que no lo es. Entonces, eso ahora mismo, mientras lo estaba escuchando a él, me he acordado perfectamente de que ya lo había reflejado en el prólogo, ¿no? Quería comentárselo simplemente y darle las gracias porque es muy bello, pero es breve. A mí me gustan los prólogos breves. Yo he tenido hasta cierto punto ese problema, verás, muchas veces me llaman de ayuntamientos y de festejos y de localidades, pero lo maravilloso es que es de toda España y de las islas y todo esto que uno no tiene ni idea por qué llega a tener esta repercusión, ¿no? Y de repente llego allí y hay como una especie de deseo de que seas breve, pero si eres breve no te lo has currado. O sea, entonces yo he observado, y es una broma que gasto habitualmente, que digo, por ejemplo, me da igual que alguna vez que me ha llamado para una charla, yo digo, imagínate, Al-Fakir en el siglo III y ya hay gente que le tiemblan las piernas porque piensa, se va a venir del siglo III hasta ahora. Entonces hay una especie de convulsión generalizada y cuando ven que has acabado en 10 minutos, los ayuntamientos, todo el mundo cree que es que has ido a quitarte el muerto de encima cuanto antes. Y es que, mira, yo hace muchos años tuve un profesor que me dijo algo que me conmovió para toda la vida y es muy difícil, con menos palabras, decir más cosas que Jorge Manrique, por ejemplo, en las coplas por la muerte de su padre. No hace falta. Claro, y entonces yo pensé, digo, es que la economía de la palabra es fantástica, porque poder decir lo mismo que otro que se tira, que es como yo algunas veces lo digo, que son escritores que escriben con rotondas, ¿sabes? Que dan muchas vueltas. Sí. Y son escritores. Sí. Yo digo, pero no sé qué tiempo hay entre que lo sientas y lo traslades, pero cuantas más palabras haya de por medio, yo creo, esto es una opinión personal, que asoma más el artificio, asoma más lo que lo has trabajado. Y yo tengo por costumbre dejar en mi vida muy poca distancia entre lo que sucede y mi corazón, porque si no me aburro que me muero. Un momento, Juan, perdóname. Lola, ahora intervienes tú si te parece. Paco Reyero se nos tiene que marchar, le ha salido, como él dice, un incendio. Él siempre está... un incendio metafórico, o sea, que no cunda el pánico, es un incendio metafórico. Me estoy acordando de esto de que contaba Juan y medio sobre las conferencias largas, de aquella anécdota de Manolo Barrios, cuando fue a dar una conferencia al Ateneo y no se presentó nadie. Y el conferenciante, vamos, que le dijo, oye, no hay nadie, pero vámonos al despacho y me das la conferencia. O sea, ya era una cosa tremenda. Y le tuvo que dar una conferencia de 1h30 allí en el despacho. O sea, el otro se lo dijo, no hay gente, no hay público, pero no importa. Debe usted la conferencia en privado. Y el hombre aguantó allí la conferencia de Barrios como pudo. Es verdad que la síntesis no nos caracteriza, nos caracteriza lo barroco, desafortunadamente. Sí. Así que bueno,
Ya Dime, terminamos, dime. Paco. Es verdad que cuando te pedía las crónicas desde Washington, que para ti era el amanecer, nosotros estábamos aquí de noche, pues te pedía síntesis y tú me decías, sí, voy a intentarlo de todas las maneras, ¿no? Al final lo conseguías, Paco. Bueno, Oye, Paco, que muchas gracias por estar hoy con nosotros y que apagues ese incendio que te ha salido y que un enorme placer de haber voy a contado intentarlo porque contigo. cuento además con el cuerpo de bomberos de aquí del Parque de San Bernardo, o sea, que están conmigo. No te preocupes que haremos lo que podamos. Que tengas mucha suerte, Juanra, que os vaya muy bien, que tengas mucho éxito con el libro. Siempre es un placer estar contigo y con tus amigos, tus compañeros, y mucho ánimo también para el editor en estos tiempos convulsos, que siendo Muy hermano bien. habrá puesto, vamos, toda la carne en el asador. Así que Sin nada, a duda. vender cientos de miles de libros. Sin Un duda. abrazo muy Gracias, fuerte. Paco. Muy bien, muchas Hasta Hasta ahora. gracias. luego. Un abrazo. Lola, Hasta luego. perdóname, Miguel. Lola quería decir algo a propósito del prólogo de Juan. Sí, bueno, voy a recurrir a mi capacidad de síntesis, un poco al hilo de lo que decía Juan, y voy a ser muy breve. He aprendido más sobre Juan y medio leyendo el prólogo que en lo que lo llevo conociendo haciendo los programas en televisión. Punto. Bueno, ay, madre mía. Pues Intensidad. la verdad, ¿no? Lola, qué intensidad. Sí, sí, no, pero oye, es Está muy bien, bonito. está No bien, sabemos sí. si se ha aprendido para bien o para mal, pero bueno, ha aprendido, eso está bien. Siempre Yo para qué bien. sé, yo es que creo que el Conociendo a recuerdo, Lola, maravilloso. ¿sabéis? Como había que hablar de recuerdos y además a propósito de esto, no me sale el nombre de la autora norteamericana que ha dicho que es increíble cómo el mundo se basa permanentemente en los recuerdos y nada hay peor construido que el recuerdo, porque el recuerdo, sobre todo fijaros, ella pone el ejemplo de los juicios. Muchísimas personas son condenadas por los testigos, por cómo recuerdan los testigos las cosas que sucedieron. Entonces los recuerdos siempre he creído que es una materia tan manipulable, tan maleable, permite que vuelva a lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, incluso inconscientemente. Entonces, ¿de verdad lo que hemos vivido está ahí o no? ¿O hemos pensado que está ahí? ¿Sabéis? Eso y es un misterio porque la gente dice, es que el futuro, vete tú a saber. Y yo llevo muchos años diciendo, ni el pasado, vete tú a saber del pasado. Del pasado, ¿tú qué te crees que sabes? ¿Sabes lo que te llegó en aquel momento, en aquella circunstancia que no tiene nada que ver con quién eres hoy? Y tú tienes que reinterpretar lo que sucedió entonces con tus parámetros de hoy y te das cuenta que no es cierto. Te das cuenta con el compañero de clase del colegio, te das cuenta cuando vuelves a la calle aquella, te das cuenta cuando te vuelven a besar, te das cuenta de 50.000 historias que dices tú, pero si esto no era como yo lo recordaba, esto no tiene nada que ver con lo que, ¿sabes? Y aquello que te pareció grandioso luego es bastante mediocre. Y al revés, cosas que creías que iban... Entonces yo ya hace mucho tiempo perdí la confianza en los recuerdos y sin embargo, fijaros qué curioso, nunca he querido dejarlos atrás. Porque ¿Has querido qué? No te he oído, Juan. nunca he querido dejarlos atrás porque siempre es vivir otra vez desde tu punto de vista, que puede ser correcto o no, pero es el tuyo. Entonces es un mundo para mí mágico. En el momento que te dicen evoca recuerdos o mira, este señor fue a Madrid con una edad y vivió unas cosas que además coincide que es la mía. Yo estudié Derecho y Sociología en Madrid y entonces yo estoy, tus vivencias, algunas veces digo, pero si se superponen, si esta situación, o sea, este señor lo sintió como yo o muy parecido a mí y es algo genial, ¿no? Por eso me gustó tanto tu libro. Oye, y agradezco siempre las palabras amables del prólogo y que no os hayan quedado secuelas, ¿no? Después de haberlo leído, que esto no es fácil tampoco. Sin duda que no, y la verdad es que todo un lujo porque además creo que has entendido perfectamente las claves, ¿no? que va contando Juanra en el libro. Yo tenía una pregunta, ahora ya abrimos un poco a las personas que estáis en la mesa. A todo el mundo, por favor, sí, que no quiero... Abrimos, la verdad es que es genial contar con profesionales del mundo de la comunicación, con auténticos maestros que estáis aquí, de los que podemos aprender muchísimo. Habéis vivido además estos años de los que Juanra va hablando en el libro y habéis visto una transición, pues yo creo que espectacular, ¿no? De cómo ha ido cambiando el medio, cómo ha ido cambiando la forma de comunicar, pero sin embargo se mantienen como unas constantes, de las cuales también Juanra pues, va hablando en las páginas de este libro. Yo quería ahora, y al hilo de lo que comentaba Juan, que hacía mención a los recuerdos,
Yo quería trasladarnos al año 1983, en la que un joven, prácticamente adolescente, iba a las 8 de la tarde a una reunión que no se sabe muy bien convocada por quién, para poner en marcha una radio que no se sabía muy bien tampoco con qué medios iba a contar. Juanra, ¿qué te aproxima a ese joven y qué te aleja? O sea, ¿qué tienes en común y qué de diferente con ese joven que fue con esa ilusión al comienzo de Radio Cólicos, de lo cual también si quieres nos hablas? Pues efectivamente, ese es el punto de arranque, ¿no? En Úbeda, en nuestro pueblo, nuestra ciudad, aparece, es verdad que tiempo atrás habíamos tenido una radio, pero aparece, por lo menos en mi vida, en mi corta experiencia vital, aparece nuestra primera emisora, y es una emisora ilegal, una emisora que llamábamos pirata, pero para mí era suficiente, era el momento en el que algo podía ocurrir. Yo podía tener un micrófono delante y ahí que aparecimos en aquella asamblea en la que los que asistimos pudimos proponer ideas, era una especie de brainstorming, de tormenta de ideas para sugerir posibles programas. Entonces la novedad, la gran alegría fue cuando fuimos mi amigo y yo a proponer un programa, fue que nos concedieron el programa sobre la marcha. Dijeron, sí, adelante, hacedlo. Se llamaba Espacio 16 y entonces pues arrancamos cada jueves por la tarde de 4 a 5 ese programa en Radio Cólicos. Ese fue el arranque. Y las sensaciones siguen siendo exactamente las mismas, porque en el fondo el tiempo parece como esférico, ¿no? Parece como que en cuanto a emociones no ha pasado el tiempo, ¿no? Parece que no es lineal, ¿no? Y que el tiempo en realidad puede ser una simple ficción, porque lo que se siente es exactamente igual entonces que ahora que lo estoy rememorando. Con lo cual, siempre que exista esa llama de la profesión, del oficio, de la vocación viva, siempre va a estar la misma emoción. Y eso es lo que sentí entonces y sigo sintiendo ahora, ¿eh? O sea que ese fue el comienzo de todo. La sensación de ir cada jueves al programa, de darle la liturgia, de ponerme una ropa adecuada, que yo pensaba que tenía que ser la adecuada, unos zapatos. Para mí era algo muy especial. Con lo cual no podía haber nada que interfiriese en ese acto que yo iba a vivir cada jueves, en esa modestísima radio pirata que se llamaba Radio Cólicos y que fue el principio de todo. Sí, eso fue. Digo, si hay cosas que aprendiste en esa experiencia que te han servido para toda la vida. Ese adolescente que fue a la radio con una ilusión tremenda, ¿aprendió cosas que luego te han servido para Canal Sur, por ejemplo? Pues sí, porque básicamente lo que te enseña es a tener un respeto al oyente, al que está escuchando al otro lado, te enseña a respetar tu profesión, que delante de un micro o una cámara no puedes decir cualquier cosa, que tienes que decir cosas coherentes. Una cosa es escuchar y otra cosa es cuando tienes que hablar. Cuando tienes que hablar tienes que ser responsable de lo que dices, porque no estás en la barra de un bar, no estás en tu casa, no estás en tu intimidad, estás en un espacio público, en una exaedra, en una plaza, en la que tienes que decir cosas que interesen a los demás, pero también que sean lógicas, coherentes, que tengan sentido y, si es posible, que puedan tener una utilidad para los demás. Y eso es lo que yo ya aprendí enseguida y no he dejado de practicar en lo posible hasta ahora. No sé si también alguno de los miembros de la mesa puede contar alguna experiencia parecida de sus orígenes vocacionales hacia el periodismo. Quizá algo parecido a lo que cuenta Juanra en las primeras páginas del libro. Yo empecé en Radio 80 y empecé, digamos, como sustituyendo a una presentadora, porque yo en realidad era la secretaria del director, yo hacía labores administrativas. Lo que pasa es que había pocas voces femeninas en la radio y cuando la presentadora no estaba, lógicamente, porque se daba de baja o estaba librando y tal, pues me lanzaron el reto de si yo podía sustituirla. Y lógicamente, verás, para mí la radio siempre ha sido algo muy goloso
De hecho, la primera radio que entró en mi casa, y eso a lo mejor me sitúa un poco en el Pleistoceno, pero la primera radio que entró en mi casa fue una radio galena que fabricó mi hermano mayor a escondidas de mi padre. Entonces, esa fue la primera vez que yo escuché una radio. Entonces, a partir de ahí me apasioné por el mundo de la radio, pero por circunstancias de la vida que no vienen ahora al caso, yo no pude acceder de otra forma a la profesión. Entonces, cuando trabajaba en Radio 80, como secretaria del director, lógicamente me brindó una oportunidad de oro. Y a partir de ahí, pues tuve suerte, la verdad, porque conté con el apoyo de él, con el apoyo del resto de los compañeros, y a partir de ahí inicié mi carrera como periodista y mi carrera radiofónica, ¿no? Yo siempre he dicho que, sintiéndolo mucho por los profesionales que se licencian en la facultad, yo entré en la profesión, digamos, por la puerta de servicio, pero bueno, afortunadamente existía esa puerta de servicio entonces y me brindó la oportunidad de trabajar en la radio y después en televisión y tal. Pero como no quiero tampoco desviarnos, o por lo menos desviarme yo del tema, porque a mí me parece que lo más interesante es intentar promocionar lo que tú cuentas en tu libro, al hilo de lo que te planteaba Miguel Ángel, yo quería preguntarte una cosita. O sea, ¿te ha cambiado la perspectiva sobre el periodismo desde que tuviste esa ilusión, desde tu primera incursión con Radio Cólicos hasta pasadas ya estas 3 décadas? ¿Te ha cambiado mucho la perspectiva sobre el concepto que tenías tú de comunicación y del periodismo? Mira, gracias por la pregunta, Lola. A ver, aquí está el tema de la inocencia. La inocencia. Cuando yo entraba por aquella puerta, en aquella asamblea, en el Callejón de Santiago, aquel día a las 8, aquel jueves, obviamente tú crees que el mundo es mucho más inocente, el mundo es mucho más blanco, crees que hay una justicia poética siempre, y cuando van pasando los años, pues, y te vas adentrando mar adentro, te vas adentrando en la espesura, como decía el clásico, te das cuenta que aparece el factor humano y que aparece la condición humana, obviamente, ¿no? Entonces tratas de ir conllevando esa ilusión, esa inocencia primigenia que no puedes perder, porque el día que la pierdas estás muerto. Tienes que ir llevándola con unas dosis, con una aceptación de la realidad, con una dosis de realismo que te hacen ver que no todas las cosas son tan bonitas y tan maravillosas como tú las habías soñado, y te tienes que ir conciliando con esas cosas hasta que llegas al final, por ejemplo, de una etapa como la que yo estoy ahora mismo, al frente de un programa, por ejemplo, y entonces lo ves un poco más descarnado, ¿no? Ves cuanto más estás en la zona de arriba, por decirlo así, pues más claramente ves esos factores con los que no contabas cuando iniciabas la profesión. Y terminas, pues como todo en la vida, por aceptarlos, por asimilarlos y por conllevarlos. Es verdad que cada uno tiene su límite hasta donde es capaz de conllevar según qué cuestiones, sobre todo si te afectan personalmente. Tienes la libertad de llegar hasta un punto, hasta un límite, o no llegar, pero bueno, sí que tienes que conllevar esa realidad que se te termina imponiendo, ¿no? Los intereses, las, digamos, aparentes injusticias, los elementos que no te explicas, etcétera, etcétera. No ya respecto a tu propia carrera, que puede ser, sino al conjunto de la profesión, ¿no? La cantidad de cuestiones que te van haciendo que esa luminosidad del principio se ensombrezca un poquito. Pero justamente cuando aparece esa sombra, esa bruma, pues ahí dices tú, oye, chico, ahora más que nunca, si yo tengo conciencia y tengo un sentido de la responsabilidad, ahora más que nunca tengo que ejercer mi trabajo y mi profesión. Es decir, no vale decir, no, es que yo estoy decepcionado con la profesión, por tanto abandono. No. Si tienes unos principios claros y una conciencia, es el momento de poner un poco de luz, si así lo crees, en esa aparente oscuridad. No sé si te he contestado.
No sé, Juan, Perfectamente. que tú que sí que estás en un punto muy visible y que manejas a muchos trabajadores y que tienes una gran empresa, te permites esa inocencia, esa libertad que soñábamos cuando teníamos 30 años menos, Juan. Verás, yo sigo pensando que la inmensa mayoría de la gente, lo que pasa es que tiene muchísima más publicidad el que es, vamos a tildarlo de mala persona, el que consideramos el obstáculo, el envidioso, pero yo te podría casi jurar que yo no tengo en cuenta nada de eso. Yo voy a cumplir con mi trabajo, trato de hacer la vida de los que están conmigo lo más amable posible y siempre hay gente que tiene un concepto de la vida que no coincide con el mío y que al que yo no le doy tampoco mucho Paulo, no le doy alas tampoco porque entonces viviría amargado y lucho cada día por vivir tranquilo. Yo felicidad no porque eso necesita más presupuesto, pero satisfacción sí. Entonces, si te metes en las tripas lo que otros hacen y por qué lo hacen, tu vida pierde una cantidad de calidad que no sabes qué hacer con ella. Yo sigo pensando, lo de la justicia poética también lo dejé atrás hace tiempo, aunque luego resulta que a mi manera creo que esas personas pues no disfrutan de lo que creen que es el éxito y de lo que supone que para hacer según qué cosas tengas que negar a otros o tengas que hacer empequeñecer su trabajo, su esfuerzo, su mérito. Yo nada de esto he fomentado en mi vida. Soy de los que creen que, oye, que soy parte interesada, pero como decía aquel de la escuela de Ortega, no soy un objeto, soy un sujeto, no puedo ser objetivo, soy subjetivo. Y yo la inocencia no la quiero perder porque creo que me va a costar, como decía Picasso, toda la vida morir joven, ¿no? Entonces, tengo ese empeño. Yo, todas estas cosas que yo, por ejemplo, no conozco ningún nombre, ni me he reunido con nadie poderoso, ni he seguido ninguna consigna. Y he de decirlo, tanto de un partido como de otro, que son los que han gobernado nuestra tierra, yo no tengo es que no hubiera sabido qué hacer con mis tripas si llega a suceder, no hubiera sabido qué hacer con mi corazón, no hubiera podido mirar a la cara a la gente que todos los días viene y que cuando ya creen que les van a meter gol, el último que está en la portería soy yo y tengo esa sensación de que soy útil, ¿no? Si creyera que esa inocencia no ilusiona, no puede ser como el primer día, pero también decía el poeta que, claro, que tengo medias suelas en el alma, ¿no? He tenido que repararla, pero sigue siendo mi alma. Me sigue gustando un cachorro, darle una colleja a un calvo, pisar un charco, este tipo de cosas que es lo mismo que con lo que yo comencé en mi vida, en los medios de comunicación. Sigo teniendo los valores, nos seguimos riendo en mi casa de lo mismo y nos siguen gustando las mismas comidas. Es decir, que hay una serie de cosas que están ancladas y que permanecen. Y yo lucho por ello. Que hay muchas veces que te sobran argumentos para desengañarte, pero yo es que a esos, joder, les presto la menor cantidad de atención posible, porque luego la verdad es que pasan y lo malo es que lo hagas el centro de la atención de tu vida. Entonces, eso sí que es penoso, pero que existir existe y que según lo digieras tú te va la vida mejor o peor, desde luego, pero yo creo en la inocencia y creo que no soy el más rápido del oeste, ni en el ingenio, ni puede ser mejor que otros así gratuitamente. Nadie sabe qué vida tienen los demás y es muy fácil juzgar. Yo en mi programa, cuando te crees que eres alguien, porque el premio, porque te nombran, porque un compañero, porque tal, de repente llega una señora y dice, he cuidado de mi marido 18 años empotrado en una cama. Entonces tú te vuelves muy pequeño, tú eres insignificante, tú eres superfluo y frívolo, porque eso sí que es monstruosamente importante, ¿no? Y esas lecciones de vida hacen que estoy un poco cansado de poner el acento en los que hacen el mal, ¿no? Porque la verdad es que la inmensa mayoría del mundo, yo he recorrido todas las partes que puedo del planeta, está por el bien y tienen esa inocencia o quieren conservarla. ¿Que cuesta mucho? Pues claro, como todo en la vida, ¿no? Pero tendrías que dejar a lo mejor de creer en tu padre o de creer en tu madre o de creer en tu amigo, tal. Es que es todo tan difícil y también depende de dónde pongas tú el listón, porque normalmente nosotros de nosotros mismos tenemos un concepto de la leche, ¿no? Pero habría que ver cuál tienen los demás de nosotros, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Siempre miramos pensando que el mal está fuera, que todo lo que está desorganizado está fuera
y nos cuesta la autocrítica. No, yo siempre digo que los terroristas tienen madre y padre y amigos y primos y han ido de veraneo a un sitio y se lo han pasado estupendo. ¿Entiendes? Todo cabe, ¿no? Es alucinante, ¿no? Pero yo la mantengo la ilusión, mantengo creer que hacer las cosas bien te llevan por caminos mejores que hacer las cosas de según qué manera, ¿no? Yo no podría vivir con ciertas cosas que he visto en la conciencia. Yo creo mucho en la línea roja y ya he llegado a un momento que estoy a punto de llegar, ¿sabes? Cuando juegas al parchís y llegas a casa que ya no te pueden comer. A mí me queda ya muy poco para llegar a casa y hasta ahora no he tenido que avergonzarme mucho, en demasía de... Pues eso la verdad es que es algo fantástico. Yo creo que es algo de lo que podemos presumir en Didac Book en cuanto a lo que ha significado la publicación de este libro, que es precisamente narrar 30 años de periodismo en los que Juanra pues habla de prácticamente todos los medios por los que ha ido pasando y sin embargo sigue manteniendo o sigue diciendo aquí al final de su experiencia lo importante que es precisamente conservar esto que decía Juan, ¿no? La ilusión e incluso la inocencia, lo dice también expresamente, esa inocencia del primer día que le hacía vivir con tanta intensidad lo que hacía en la radio y que le sigue ilusionando a día de hoy, ¿no? Yo creo que hay una clave muy importante que nos sirve a todos para aplicarlo a nuestro oficio también. Pues me gustaría preguntarle a Juan Ramón una cosa. Vamos a ver, por ejemplo, en el pasaje, encantado, ¿no? El pasaje del 23F, que estaba ahí con Dominicus y contigo, estabais todos ahí, os ha preguntado por vuestra memoria, os ha consultado, oye, ¿cómo fue? ¿Cómo llegó papá a casa ese día? ¿Qué cara tenía? El mayor quizá, que tenía más perspectiva, más lucidez, más todo, quizá tuviera, tenga un recuerdo más vívido de lo que ocurrió. ¿O ha sido él, has limitado solamente a tu recuerdo sin contrastar con los de otros, ¿no? Este pasaje personal y familiar u otros que has tenido, bueno, tu paso por Ideal o tu paso con la radio de don Ramón y todos estos. ¿No has contrastado antes de ponerte a escribir para refrescar la memoria y que sea un poquito más colectiva? La verdad es como comentábamos antes, al final han sido mis recuerdos, más o menos distorsionados, pero han sido mis recuerdos. Algún detalle, verdad que con Domingo, con mi hermano, he consultado alguna cuestión, también con Miguel, algún detalle, con mi madre, alguna cosa, pero muy poco. Al final ha sido todo lo que estaba en mi memoria. Ese ha sido el procedimiento. Digamos que es lo que yo recordaba básicamente. Eso es lo que ha sido, ¿no? Eso es lo que ha sido. Y tengo que decir respecto a Chema, que Chema es, esa persona que no me conoce. Yo llego aquí en el año, 1997. Llego a Sevilla, voy a iniciar mi etapa en el Club de las Ideas. Ya he estado en Radio Carolina, he estado en el periódico Ideal, he estado en la agencia F, y entonces pues me encuentro con José María, con el Chema, y entonces muestra su generosidad y sin conocerme absolutamente de nada, simplemente sabe que voy a formar parte de su despacho, de su redacción, pues efectivamente me agarra, me lleva a su casa en Mairena del Alcor y sin preguntar nada. Es esta persona que te ve y te dice, te vienes conmigo, sé que no tienes en este momento dónde dormir, no conoces absolutamente nada de Sevilla, no tienes familia en Sevilla, pero ya tienes un amigo. El primer día, él me agarra, me adopta y me lleva para allá. Y hasta hoy, ¿no? 30 años después, ¿no? Que estamos aquí todavía celebrando nuestra mitad. Una simple anécdota a cuenta de lo que puede significar cuando llegas a un sitio, a una ciudad tan grande, a una televisión, lo que puede significar el factor humano, en este caso, pues muy en positivo, ¿no? En este caso representado por José María. También aparecen otros amigos que me hacen la cosa
muy, muy fácil, ¿no? Por ejemplo, Carmen, que me pone las cosas muy fáciles. Pero si te parece, Carmen, antes de ir contigo, está Paco Navarrete, que está en el principio de todo y que es, como decía aquel que me conoce quizá más que nadie, sobre todo en lo personal, y que quizá tenga ganas de contar algo de cómo era ese Juanra que iba a la radio, ¿no? A Radio Cólicos, y aquel que se encontró cuando trabajaba en El Ideal, porque Paco tenía la lealtad, la generosidad de visitarme siempre allá donde yo estuviera, ya fuera en La Carolina, en Jaén, en Sevilla o en cualquier otro lugar. Paco, cuando quieras. Bueno, yo de Juan Ramón, digamos que para mí era un chico normal, subía él con su ilusión, pero aunque él a veces me pregunta, ¿tú qué me veías? Pues realmente yo no le veía nada diferente al resto de la pandilla. Fue posteriormente, poquito a poco, cuando él me fue demostrando su parte, ya no periodística, sino también novelesca, porque, bueno, antiguamente no existía, no había nada de móviles, no, bueno, no había nada de tecnología, con lo cual yo, como él dice, cada vez que podía, me acercaba a visitarle. Y en esas visitas que cada X meses teníamos, él se dedicaba a narrarme o a contarme toda su vida, toda su experiencia, todas sus ideales y sus vivencias periodísticas. Y esa es la parte cuando yo empecé ya de verdad a notar que es lo que es actualmente. Pero al principio, seamos sinceros, cuando él se subía a Radio Cólico, sencillamente yo no denotaba nada especial en él. Simplemente que le gustaba, pues como al resto de José Ángel, Antonio, a los amigos. Bernardo también, no nos olvidemos. Le gustaba pinchar música, básicamente. Pero bueno, él después, a lo largo, sí me lo fue demostrando. Sobre todo, como digo, porque muchas veces cuando me contaba su vida, su experiencia, no era simplemente un contar, era un narrar, un novelar las situaciones, ¿no? Y hasta el día de hoy lo ha mantenido. O sea, que llevamos más de muchos años, no voy a decir la cantidad, haciéndolo. Bueno, yo me acuerdo que te conocí, estaba yo trabajando en un gabinete de comunicación, como tú sabrás, ¿vale? Y llegaste con la idea de buscar información para hacer uno de tus programas en el Club de las Ideas, me acuerdo yo que... Entonces yo siempre en ti notaba una cosa, no sé si los demás compañeros comparten eso o no, pero yo veía al resto de periodistas con los que también me encontraba que venían a solicitar información, siempre venían corriendo con una ansiedad y un estrés, y yo siempre te veía como el periodista tranquilo que al final te llevaba la mejor tajada, porque tú decías, vamos a tomarnos un té o lo que sea, un café, ¿no? Nos salíamos a tomarnos un café y entonces en ti siempre me llamaba mucho la atención dos cosas, que sabías escuchar muy bien, que eso no siempre ocurre, y que sabías preguntar muy bien también, que tampoco eso es lo normal. Entonces yo contigo me sentía tan a gusto que al final resulta que te pasaba bastante información, porque tú solo, con tu forma de ser, dejaba de ser un periodista y estabas más cerca del rango de amigo, casi, ¿no?, que el de periodista. Esa fue la primera imagen que tengo tuya. Quería también decirte, bueno, tengo un montón de cosas anotadas porque este libro me ha gustado muchísimo, Es un libro muy, muy activo, como muy chispita, vas contando las cosas. Antes decía también, incluso Juan Imel también lo comenta en su prólogo, cuando dice, algunas de las líneas de este libro las pude haber escrito yo, ¿verdad? También lo dice él en el prólogo. Bueno, no sé, yo creo que se puede decir, ¿no?, que tú y yo siempre hemos tenido muchísimo feeling y con muchos paralelismos, ¿no?, en la forma de sentir y de ver las cosas. Tanto es así que yo soy maestra, soy docente, y uno de tus grandes fuertes es el tema de la docencia. Por ejemplo, a partir del capítulo 17, la página 27, la 43, la 48, la 53, y así podría seguir, ¿no?, mezclas ambas cosas. Y yo creo que lo hace porque el periodismo tiene mucho que ver con la docencia.
porque las dos claves de ambas cosas es la comunicación. Hay gente que sabe muchísimo, pero si no sabe comunicarlo a sus alumnos, no es un buen docente. Entonces, en tu caso, yo creo que es perfecto cuando has hecho los reportajes que has hecho, cuando te has ido a Buenos Aires, a Ucrania, a México, porque has sabido investigar, captar, expresar, comunicar eso a través de imágenes, a través de la voz, a través de tu reflexión sobre las cosas. Y eso me gusta mucho verlo, no sé si porque tengo también esa facultad de maestra, y enseguida le eché el ojo a esa parte del libro, ¿no? Pero me gusta mucho como siempre ha sido realmente un profesor, porque si te pones a analizar el libro, mira, no ando, mira, las cosas que tengo anotadas aquí, imagínate las que me llaman la atención, o sea, tengo ahí un montón de cositas que no quiero acaparar mucho tiempo y voy a terminar ya, pero siempre es como un profesor porque enseñas, ¿no? Expones, comunicas, dices, es como una especie de filósofo, ¿no? En el libro me gusta mucho frases, expresiones, reflexiones que tienes tuyas que digo, me identifico tanto con ellas que digo, pues qué rabia que yo no la haya escrito, pero qué bien que la haya escrito él, por lo menos no se pierden, están ahí, ¿no? Y luego también siempre eres un aprendiz. Y esa parte de aprendiz me gusta mucho. Cuando sales con tu cámara por ahí a comerte el mundo, a ver qué ves para poder transmitirlo. Esa parte de alumno eterno también es lo que realmente a mí me hace muy interesante tu forma de trabajar. Muy interesante. Tienes esa ambivalencia, ¿no? Y también, ya termino, de verdad, es que no te veo en ningún extremo. A mí los extremos no me gustan. Yo sé que existen, que cada uno tiene derecho a estar donde quiera, pero incluso tú lo citas varias veces en tu libro, hay que ser flexible, ¿no? El puente no se cae porque es flexible, porque puede vibrar, ¿no? Como decía el otro día también alguien por ahí, una película que vi que me gustó mucho, Intemperie, de Benito Zambrano, que vi el otro día, no la había visto y me encantó. Sí, muy bonito. Y decía Luis Tosar, magnífico, ¿no? Siempre decía, cuando hay una gran tormenta, los árboles robustos y fuertes se rompen, pero las palmeras sobreviven, porque flexibilizarse no es tumbarse o no es dejar, no. Entonces, no sucumbir. Entonces, esa flexibilidad que tienes tú en tu trabajo, a mí me parece muy necesaria, escasa, y yo te quiero felicitar, ¿vale? Ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿vale? Lo dejo ahí porque no quiero acaparar más tiempo, que hablen los demás. Muchas gracias, Carmen. De nada. No sé si queréis comentar algo. Chema, ¿quieres comentar alguna cosa más? Lola. Bueno, a mí me gustaría, lo que pasa es que me pasa lo mismo que a Carmen, no quiero tampoco acaparar mucho. Así que no sé si tengo la palabra. Sí la tienes, sí. Vale. Tú es que me has aguantado bastante la redacción y tienes un extra, ¿no? Hemos compartido muchas, y también Chema me gustaría que aportase, pues, ¿qué os parece esto que dice Carmen, ¿no? El equilibrio en una profesión en la que estamos abocados a estar en un lado o en otro, ¿no? ¿Qué os parece si el equilibrio es realmente profesional o realmente tenemos que huir del equilibrio? A ver, precisamente una de las cosas que quería, también me pasa lo mismo que a Carmen, tengo muchas cosas anotadas, lógicamente el tiempo no da para más, entonces, pero como me sacas el tema a colación, cuando hablas del equilibrio, yo no sé si mojarse como periodista es romper ese equilibrio. Entonces, una de las preguntas que te iba a hacer es si tú crees que el buen periodista se tiene que mojar, y si no se moja, a lo mejor no está ejerciendo del todo, no está llegando al fondo, no le está sacando todo el partido al oficio de periodista. Entonces, pregunto, ¿hay que mojarse para ser buen periodista? Y si te mojas, ¿rompes ese equilibrio? Sí, claro, la cuestión está en qué entendemos por mojarnos. Es decir, yo creo que a mí, mi forma de ejercer el periodismo es estar en un punto en el que pueda observar todo, en el que pueda contar cosas que no comparto, en que puedo contar cosas que comparto. Pero yo tengo, desde luego, mi principio periodístico fundamental es aquel que me dice, cuenta lo que ves,
con la mayor objetividad posible y sobre todo con la mayor honestidad. Trato de no dejarme llevar por mis propias pasiones en relación a lo que observo. Ese es mi principio fundamental. Otra cosa es que estemos hablando de cuestiones que tienen que ver con la democracia, con derechos fundamentales. ¿Qué pasaba con la generación de periodistas de la transición? Pues que tenían un compromiso personal con la democracia. Ahí no puede ser equidistante entre democracia y dictadura. Obviamente, ahí tienes que estar con la democracia. Pero salvo esas grandes cuestiones, el resto de asuntos, a mí me gusta ser, o intentarlo al menos, tremendamente imparcial. Y es verdad que en mi profesión sí observo que rápidamente metemos nuestras pasiones, nuestras filias y nuestras fobias, las metemos con bastante facilidad en los asuntos que tienen que ver con el periodismo, con la actualidad. Y yo ahí sí soy especialmente, o trato de ser especialmente escrupuloso. Yo he trabajado con direcciones de televisión de un signo y de otro, con líneas editoriales de un signo y de otro, y sí puedo decir que cuando estás en un punto de equilibrio, sobrevives perfectamente. No en el sentido de, bueno, resignarse a lo que hay, sino del respeto que la gente te tiene cuando eres capaz de ser ecuánime. La actividad industrial, el medio urbano, la gran ciudad no son la panacea, ni siquiera el único camino de bienestar y progreso. Lo que sí podemos asimilar nosotros es que si separamos la basura que producimos para que parte de ella se recicle, estaremos contribuyendo notablemente a la mejora de nuestro medio ambiente. La distancia entre la realidad americana, muy pobre en ocasiones, y la nuestra puede ser menor si contribuimos desde centros como el de La Rábida, año tras año, en la colaboración económica, académica y científica. De todo esto hablamos hoy en nuestro programa En Verano en la Internacional y lo haremos también durante toda la semana. Supongo que la vida de un político en Madrid es muy distinta a la vida de un político en el País Vasco. ¿Y de qué forma? Yo quería preguntarte, ¿te ha marcado esa relación tan directa con la muerte? Pues es cierto que es muy diferente, yo creo, que hacer política en el País Vasco. Quería saber, en principio, que me matizara esa opinión que hemos oído en relación a que la tregua, en realidad, puede ser un instrumento táctico para HB. Hombre, dicho así parece un poquito complicado. Vamos a despedir este programa especial que hemos dedicado a la celebración del Día de Andalucía con el himno de nuestra comunidad, cuya letra original es de Blas Infante. Alumnos del IES Guadalpín visitaron una muestra muy original y educativa en la Casa Museo del Cortijo de Miraflores de Marbella. Se trata de una exposición que, bajo el enunciado Ciencia y Ficción, de King Kong a Einstein, demuestra cómo la ciencia desmiente lo que nos cuentan las películas, los tebeos o las obras literarias, cosa que por otra parte no está reñida con la imaginación desbordada y su disfrute. En el año de la interculturalidad, los alumnos del IES Luca de Tena de Sevilla pusieron en pie un informativo alternativo, dedicado al diálogo y la justicia social, nada menos. Pasado 16 de julio, Juan Ramón Barbero. La llamada se produjo al teléfono de emergencias 112 de la Comunidad Valenciana. Inmediatamente, la Guardia Civil ordenó la paralización de todos los servicios. Saludamos también a nuestro compañero periodista Juan Ramón Barbero, de los informativos de la sección de política. Nos acompaña también esta noche, sí, Juan Ramón. Muchas gracias. ¿Van a ser más importantes los votos de apoyo o las abstenciones en este caso? Pues todo va a contar, todo va a contar. Porque ahora si pensamos, por ejemplo, en lo último que hemos conocido en la última hora, Ciudadanos podría estar llegando a acuerdos importantes ahora vamos a ello, sí, con el PSOE. ¿Por qué Ciudadanos pide tanto la abstención al PP? Es decir, empiezan a contar tanto como los votos a favor. Pienso, podría ser una hipótesis. Bueno, yo quería, desde luego, tanto a Chema, por supuesto, como director, como a todos los que habéis hecho posible, lo hicisteis posible, el Club de las Ideas. Era un magnífico trabajo, era un magnífico programa, una magnífica relación la que conseguíais entre las personas que estábamos en las diferentes delegaciones educativas de Andalucía, con la consejería, con vosotros. O sea, todo aquello era tan enriquecedor y era tan de verdad que yo, un cabreo que siempre he tenido era la hora de emisión del programa.
Yo eso nunca lo he podido entender y de hecho yo a veces a mis alumnos lo que hacía es que les llevaba a clase y les ponía el programa en clase. O sea, me inventaba de todo, pero los alumnos terminaban viendo algunos de los programas porque me parecía una pena que no se emitiese en otro horario donde tuviese mayor audiencia. Pero como trabajo, como calidad, como implicación, me parecía fantástico y de verdad os felicito, aunque ya no esté el programa en activo, y fue una pena que lo quitaran. Y desde luego, ojalá, Chema, se pudiera hacer esa recopilación de la que habla, ojalá se pudiera hacer trabajo, porque yo creo que es una cosa que se os debe también a vosotros, que fuisteis pioneros, corrígeme, pero yo no recuerdo, yo me miraba por otras comunidades y no veía un programa de esa calidad, de esa envergadura, de esa implicación, no la veía. Entonces, me parece que se le debe al programa, a los que lo hiciste posible y también a los docentes, porque todo aquello es rescatable hoy día, todo aquello es rescatable. Sí, sí. Solamente puntualizar una cosa, que es que realmente tampoco hubo ninguna intromisión por parte de la consejería. Nosotros dijimos al principio, el primer día, en fin, ya tomamos la dirección, la coalición también con Juan Ramón y demás, que si salió el consejero y tal, cuando estábamos nosotros, jamás salió ningún cargo político, solamente dimos voz a los profesores únicamente, nada más. Totalmente. Nada de política. Totalmente. Vicente es un reportero internacional. Vicente ha estado en multitud de conflictos bélicos, pero de los que de verdad ponen los pelos de punta, y tiene una experiencia en la primera línea, en la línea peligrosa de la profesión. Él ha cogido su cámara y se ha ido a lugares muy complicados y ha hecho reportajes excepcionales que por supuesto Canal Sur ha emitido. Vicente, cuando quieras, gracias por estar aquí, Vicente. Sí, gracias a ti por invitarme y bueno, no te voy a volver a felicitar porque el resto de compañeros lo hacen continuamente y voy a comenzar por el final, que es como se suele hacer en periodismo, y decir que he tenido el privilegio de participar también en el programa del Club de las Ideas. Creo que era con las escuelas de Bagdad, o algo así, en el 2004, 2005. Sí. Y no tengo el beneficio de la experiencia de haber leído el libro, que ya lo cogeré para que me lo dediques. Y yo, en mi experiencia, de como tú has dicho, de los viajes y demás, bueno, en Canal Sur, sabes que he hecho reportero y demás, aunque yo estoy licenciado en periodismo, pero realmente yo trabajo más de cámara y después posteriormente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan y Medio. Mi experiencia es que la mayoría de la gente cuando ya está en situaciones de problemas son buenas personas. Entonces eso es lo que cuando he tenido algún problema, alguna duda. Y yo después, en todo esto que habéis estado razonando de la gente buena, mala, aunque es simplificar mucho, pero yo suelo catalogarlos en dos clases de individuos. Los que prenden el fuego y los que apagan el incendio. No sé si se me... buena metáfora, Messi, buena metáfora. ¿Saben? Ya sea pues en algo de una rencilla en la misma redacción o con tu director. Y después hay una gama de colores increíbles, ¿no? Pero yo creo que esas dos son con lo que está ocurriendo ahora. Parece como cuando en el periodismo deportivo calentaban el derbi y después había tumulto y había problemas cuando se celebraba el derbi porque los periodistas en los titulares y demás de la prensa pues se dedicaban a lo que se decía en el argot periodístico, calentar el derbi, ¿no? Pero, y después, pues, si salgo yo en las páginas de tu libro, con lo del ABC, con lo del... Eso, bro. Gracias por intervenir. Muchas gracias, Vicente. Bueno, ¿quién más hay por ahí? Raquel, Vidales, Mariola, está aquí mi hermanita. Está pide palabra Carlos Aguirre, realizador, está Hola. acá. Gracias a todos por estar ahí. ¿Cómo estáis, familia y amigos y gente tan interesante? Pues nada, Juanra, pues quería decirte que me encanta el libro y tenía una pregunta para ti. Me gusta mucho, no lo he terminado, te voy a ser sincera, pero en el capítulo 6, cuando estás recién llegado a Madrid en tu primero de periodismo, cuentas cómo los viernes visitaba sitios emblemáticos como la COPE, el País. Entonces quería saber
¿Cómo fue cuando conociste a Carlos Racionero, a Antonio Jiménez, así a Ferrari, a González Ferrari? No sé, que cuando eras también un pipiolo todavía, recién llegado, con muchas ilusiones, y te encontrabas con ese tipo de periodistas que eran tan... Cuéntame esa experiencia un poquillo más... Pues sí, era así, como los viernes por la tarde los tenía, pues, lógicamente, libres, pues yo tenía anotadas más o menos las redacciones que quería conocer, ¿no? Y los nombres que más me atraían, ¿no? Y entonces, pues me iba allí, pero vamos, a Porta Gallola, vamos, prácticamente sin avisar. Yo llegaba allí, llamaba a la puerta y decía, pues aquí estoy yo, que estoy estudiando periodismo, quiero empezar periodismo, quiero que me enseñéis la radio y si me dejáis pasar. Entonces Claro, y es que al principio pensé que ibas como en visita organizada, No. con tus compañeros, con tu profesor de la clase de medios de comunicación, no sé qué tal. Y ya vi que es que te ibas tú así, a cara de perro, ¿no? Digamos, llamabas, A oye, puerta que fría. vengo de Úbeda. A puerta fría. Bueno, eso también, de alguna Me manera... ha hecho mucha gracia. De alguna manera denota un poquito, pues, también el carácter que yo tenía, ¿no? Un poco de verso suelto, de ir por libre, de no esperar a que se dieran las circunstancias, sino de atacar directamente con más o menos fortuna, pero atacaba directamente mi objetivo y entonces pues a veces salía bien, a veces salía mal, Claro. pero bueno, yo lo trataba de alcanzarlo, ¿no? Porque quizá pues pensaba que era una forma directa de conocer, que me permitía pues conocer la cosa con más tranquilidad, con el tiempo que yo quería. Es verdad que no era organizado, que me miraban así diciendo, bueno, este chico, este espontáneo, pero en general, bueno, me veían buen chico, decía, bueno, pues sí, es creíble, no viene aquí a poner un artefacto, ¿no? Claro. Era un chico que se le veía que tenía ganas de conocer esos medios, y es verdad que había algunos casos, por ejemplo el caso de Antonio Jiménez, que estaba en COPE. Como es de Siles, era paisano. Y obviamente tiraba de nuestro paisanaje y le llamaba al día antes, oye Antonio, tal y cual, bueno, pásate, sí, venga, vale. Y bueno, al final, pues bueno, Te o trató con Bonifacio de la bastante Cuadra, bien, por lo que que cuenta claro, en no te el conocían, libro. literalmente no te conocían. Sí, bueno, por un acto de fe pensaba que sí, que era de Úbeda, porque yo se lo decía, ¿no? Pero bueno, al final aparecía por allí y el hombre pues no tenía más remedio. Bonifacio de la Cuadra, por ejemplo, en El País, que fue nada menos que fundador del País, decía, anda, pasa, le daba una especie de empujoncito y te decía, venga, anda. Y ya digo, cuando yo entraba allí, en aquel paraíso, que era mi Cuando paraíso. veías en la redacción del País, ¿no? Claro, era mi paraíso terrenal. Era tan bollante aquella época en el periodismo y en la venta de periódicos. Es que todo eso como ha cambiado tanto ya, ¿verdad? Claro, es la que era veníamos digital. Claro, es que, como decía el otro día Paco, ¿no? Me decía, yo te recuerdo siempre con un periódico en la mano, ¿no? Esto ya prácticamente es inviable, ha cambiado la escena. Pero entonces las redacciones, fíjate que... Nosotros hoy también hemos comprado nuestro periódico. Mira, qué bien. La transición... Seguimos manteniendo el ABC, Vicente. El ABC. Ahí lo tienes, Vicente. Yo, la imagen era de ayer sábado, la imagen, porque no me había llegado todavía al XL y que lo tengo allí en casa de mi hermana, pero te envié la portada del ABC del sábado. Y bueno, pues las bromas que tenemos en la redacción, ¿no? Que siempre eran bastante ocurrentes. Bueno, pues efectivamente, Mariola, entonces yo entraba en aquellos lugares y eran, pues claro, como el sueño cumplido, entrar allí y ver todo aquello. Y entonces, digo que la transición era muy reciente, el periodismo, la prensa tiene una pujanza brutal, Claro. el País tenía una fuerza escandalosa y los periódicos en papel eran absolutamente, bueno, era nuestro emblema, era aquello con lo que vivíamos, ¿no? Con la tinta del periódico. Eso. Chema, por ejemplo, era un fanático de los periódicos también, siempre, cada día iba con su periódico. ¿Qué decir de Carlos Aguirre, que también le he visto por ahí? Es decir, el periódico era un apéndice nuestro, siempre tenía que ir el papelón con nosotros, ¿no? Yo soy de la era del papel, así que viva el papel y que dure mucho tiempo. Gracias, Mariola. Un beso muy grande, que me encanta todo. Bueno, no sé si Raquel quería decir algo. Raquel, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues sí, bueno, gracias por darme este huequecito, esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación también de estar aquí con todos vosotros.
Y bueno, yo lo que te quiero, mis felicitaciones, quiero que sean en forma de agradecimiento. Sabes que te lo he hecho así saber también a título privado por agradecimiento, sobre todo para los que, bueno, pues para nosotros también ha sido un regalo, más bien para los amigos, amigas que nos hemos ido incorporando en tu vida de una manera un poquito más tardía. Y aunque también entiendo, y así también te lo hice ya saber en su momento, que ha tenido que ser también este libro un regalazo para tantísimos compañeros de profesión que de alguna manera pues, bueno, han compartido tantas y tantas anécdotas contigo, tanto con esa evolución que no solamente física, sino sobre todo a nivel profesional y humana. Y o sea que si para vosotros los que el resto de muchos de los que estáis aquí presentes en este encuentro, me imagino que habrá sido muchas de esas pasajes de ese libro algo súper especial, que a cada uno de vosotros estoy segura que habrá removido también muchos vuestros propios recuerdos en vuestros inicios también de vuestras respectivas profesiones. De verdad que para los amigos y para mí personalmente, pues bueno, pues que sabe Juan Ramón que te tengo tantísimo cariño, tanta admiración y que no deja más de sorprenderme, porque creo que cada publicación, cada nueva criatura tuya literaria y cada nueva aventura profesional en la que te embarcas con esa seguridad en ti mismo, que yo creo que es de las cosas que más admiro y más me llama la atención de ti, que tienes mucha seguridad en ti mismo a la hora de eso, de embarcarte en aventuras nuevas, a nivel profesional, libros, proyectos, pues eso, con esa valentía, que es como yo te veo, una persona valiente, honesta contigo misma y con tu profesión y la verdad que, no sé, eres un gran referente para mí en muchas cosas. Muchas gracias, Raquel. Yo también lo que te admiro. Vidales, ¿queréis decir algo? Venga. Bueno, hola a todo el mundo. Hola. Juan Ramón, muchísimas gracias por invitarnos a pasar este rato. Está siendo muy entretenido, una buena reunión de amigos, algunos conocidos y a muchos otros, pues, conocidos desde ahora y esperemos coincidir alguna vez. Juan Ramón, yo no puedo hablar del libro, lógicamente, porque no lo he leído, pero bueno. ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo tenemos en la librería. Buena pregunta. Lo tenemos en la librería Verbo, Calle Sierpes. Librería Verbo. Calle Estupendo. ¿Vale? Eso, para los de Sevilla. Bueno, pues, después vamos a ponerlo por el chat también. Se puede conseguir en varios sitios. Por el chat lo ponemos. En todas las casas del libro está también, Corte Inglés y Amazon, por supuesto. Vale, una cosita que yo quería decirte, Juan Ramón, es que, bueno, que yo supongo que lo que sí habrá ocurrido, por lo que cuentas y tal, aunque todavía no lo he leído, es que seguro que has disfrutado mucho escribiéndolo, que eso es verdaderamente importante desde el punto de vista del autor, ¿no? Porque los lectores, por mucho que podamos disfrutar, no podremos nunca disfrutar lo que disfrutas, creo, el que lo escribe. Y viéndote cómo hablas del libro, lo que comunicas, lo que cuentas y lo que compartes, seguro que has disfrutado mucho escribiéndolo y por eso te felicito, me alegro contigo y espero que tenerlo pronto, por supuesto, dedicado y que luego después podamos hablar sobre él tomándonos una cervecita claro. juntos, también para sobrepasar los efectos de la pandemia. Muchas gracias, Vidal. No sé, Katy, ¿te animas? ¿Te animas, Katy? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí acompañándote otra vez en una nueva presentación. Yo sí que me lo he leído y, bueno, como ya te lo he hecho saber, pues me ha encantado, me he quedado fascinada. Y sí quería hacer una pequeña reflexión y quizá un poco con lo que decía Carmen, ¿no? A nivel de docencia. A mí me ha parecido tan fantástica tu historia porque creo que desde muy joven encontraste el sentido de la vida, ¿no? Que yo creo que es algo muy complicado. Y para mí, si fuera docente, yo este libro lo recomendaría a mis alumnos, ¿no? Y sería de lectura obligatoria para que... Sí, yo lo creo así. Muere, Katy. Creo que... a ciertos jóvenes le vendría muy bien, ¿no? Porque, y más en los tiempos que corren, donde
la incertidumbre del futuro siempre planea, ¿no? Y demuestras que con tesón y con mucho trabajo y con mucha ilusión, al final consigues en la vida lo que te propusiste hace 30 años, ¿no? Y yo creo que sería un ejemplo para ello. Y nada más, o sea que muchas gracias por estar aquí y por poder compartir un ratito con vosotros. Muchas gracias. Si me permitís, tenemos también a la directora de Reporteros, flamante, tenemos a Eva Villegas, también escritora y una excelente periodista en la casa, en Canal Sur, una excelente reportera. Ahora, ya digo, llevando el programa emblemático de Canal Sur. Eva, buenas tardes, gracias por estar ahí. Me uno a la reunión un poquito más tarde porque precisamente estoy preparando los reportajes de esta semana y yo tengo no he leído el libro todavía, he leído tu otra novela, ya lo sabes. Y a mí hay dos cosas que me hacen quitarme el sombrero contigo, Juanra. Te han dicho muchas cosas bonitas en los últimos minutos, imagino que en toda la reunión de Zoom habrá más. Y yo creo que a ti te pasa como a mí. Yo desde chiquitita mi primer recuerdo es escribiendo y a ti te debe pasar algo parecido. Y a mí cuando mucha gente me dice, ¿eres periodista? Bueno, yo quise ser escritora siempre, digo, bueno, soy escritora. Porque el periodista hace una cosa muy difícil, que es escribir historias que lleva dentro a través de las voces y las vidas de otros. Eso es muy complejo. Y tú haces un homenaje al periodismo permanente en tus libros, al narrador que llevas dentro. Has sido narrador de muchísimas cosas, de periodismo cultural, político, y siempre con una dignidad y con una humildad, Juan Ramón, que hoy te quiero reconocer. La humildad del narrador, de ese narrador que históricamente contaba, de ese Lazarillo de Tormes, casi anónimo, y que por una vez decides darle voz. Entonces yo te voy a dar las gracias por tu humildad. Y porque una vez Antonio Maillo, el ex coordinador de Izquierda Unida, en una entrevista que le hicieron en Canal Sur, hice una reflexión y me acordé de ti aquel día. Dijo, sería bueno incorporar a la política la ternura, ¿no? Yo creo que Juan Ramón incorpora al periodismo la ternura. Y eso es un don que se tiene o no se tiene. Muchas gracias, Eva. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Qué palabras más hermosas, como tú lo sabes decir. Y bueno, pues qué te puedo decir, ¿no? Que me encanta compartir trabajo contigo y que te deseo todo el éxito y que la próxima edición de Los Reporteros vuelva a ser tan brillante como siempre. Eva, mucha suerte. Ahí estamos. Bueno, pues nada, a ver cuándo cojo tu libro. Venga, no te preocupes que te va a caer en las manos, ya verás, ya verás. Me lo llega. ¿Estás contento? Sí, estoy contento, estoy muy contento, sí, la verdad que sí. Estoy feliz porque cuando sale un libro, pues no sabes si tiene sentido, si es coherente, si va a interesar. Y claro, cuando completas el libro, que es con el eco del lector, y ese eco es agradable, pues, lógicamente, pues me siento feliz. ¿Qué te voy a decir? Bueno, y te reto a que pensemos una percha para hablar en Los Reporteros de escritores andaluces. Hombre. De muy distinto origen. Sería un lujo participar, por supuesto, Eva, y a tu disposición siempre. Del que es periodista, del que empieza recopilando tweets, del tradicional, del poco ortodoxo, de quién sabe, del poeta. Así que lo mismo te trinco. Cuando tú quieras, a tu disposición. Besito, Juan Ramón. Un beso muy grande. Enhorabuena. Chao. Hola, buenas tardes todas. Encantado de saludaros desde Úbeda, desde la casa paterna, aquí con la visión de mamá y de papá. Y nada, escuchando aquí a Juan Ramón y a todos los amigos, a los compañeros, realmente ha sido muy interesante. Ha dicho cosas muy bonitas, ha hablado de la humildad. También Carmen habló de esa calma, ¿no? De esa serenidad de Juan Ramón como hombre. Realmente es así, ¿no? Para mí es un día importante también porque ser también periodista se lo debo en muy buena medida a Juan Ramón. Realmente es hermano, es amigo y claro, él me lleva 11 meses
y él tiene ahora 54, yo 53. Y lógicamente él siempre ha marcado un poco también mi propia trayectoria profesional, incluso humana, ¿no? Bueno, él se fue a Madrid, estábamos en el pueblo, en Úbeda, y lógicamente al irse él a la capital de España, pues para mí fue algo importante, ¿no? Porque yo personalmente sentía lo mismo que él, ¿no? Entonces, de momento, encontré también mi vocación, ¿no? De periodista, también sobre todo mi amor a la radio en principio, luego a la televisión, y cuando él se fue, pues me abrió mucho el camino, ¿no? Para irme yo también a Madrid al año siguiente, y me facilitó mucho las cosas porque él ya se había sentado allí, en la capital, en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense. Para mí, pues, fue muy fácil, ¿no? Me lo hizo muy fácil el tema de piso, infraestructura, etcétera. De hecho, estuvimos buscando pisos juntos, lógicamente, el segundo año, cuando yo ya me incorporé. Y entonces, bueno, para mí es una satisfacción grande poder compartir lo que ha sido también para mí el libro. Reconozco que no me lo he leído, pero es porque he escuchado todos los audios que él ha ido mandando antes del libro, y ya esos audios que él ya tiene en YouTube, en su canal de Juanra Barbero, los he estado escuchando con muchísimo interés porque me llegaban al corazón, ¿no? Esos sentimientos, todas esas emociones que él cuenta, de esa experiencia vital y profesional, las sentía casi como propias, ¿no? Entonces, cuando hablaba de los casting en televisión, ¿no? Que para mí ese es el gran mundo, ¿no? Los platós, los casting, es algo que a mí me hunde en las raíces de mi ser, ¿no? De hecho, cuando veo ahí compañeros de Juan Ramón como Lola o Chema, ahora también conocí a Vicente o a Carlos Aguirre, Eva, y sobre todo Juan y Medio, ¿no? Realmente me impacta, ¿no? En mi vida paralela hubiera también podido trabajar en Canal Sur. De hecho, hice unas prácticas en la radio en Jaén, pero bueno, mi propio sentimiento personal me llevó por otros derroteros, de otro tipo de programa o de medio de comunicación, ¿no? Pero reconozco que, por ejemplo, el ver ahí a Juan y Medio, que ha estado con nosotros, ha sido un detalle muy grande porque ha sido un esfuerzo por su parte, un profesional de esta talla, ¿no? Con esta repercusión social que tiene, para mí ha sido muy bonito. Mis padres, lógicamente, siguen a Juan y Medio todas las tardes, yo también me incorporo al programa. Entonces, para nosotros es una satisfacción grande, ¿no? Ver a Juan y Medio aquí, ¿no? En la presentación, y que hayáis hecho el esfuerzo, Miguel Ángel como editor, también mi hermano querido, el Chico, también con la editorial Didac Book, haciendo por dónde para que estos libros salgan adelante. Tengo, por un lado, preguntarte rápidamente la obra que te queda por hacer, esa obra, si tienes alguna obra póstuma, por decirlo de alguna forma. Hemos dicho hoy, cuando hablamos por teléfono este mediodía, que hasta que Dios nos recoja o estemos aquí en la tierra, vamos a seguir haciendo obras audiovisuales, ¿no? Por lo menos es lo que nos interesa, lo que nos gusta. Tú también tienes ese ramalazo radiofónico y temas de prensa, de escritura, pero no sé esa obra última que te gustaría hacer también, Juan. Pues, hombre, como dicen por ahí, la obra siempre está por escribir, y realmente cuando pasa el tiempo lo que te das cuenta es de que tu obra es simplemente tu vida, ¿no? Y es eso. Entonces, la obra es el presente, es el momento, es ser íntegro en lo posible, es ser coherente con lo que piensas, con lo que eres. Para mí esa es la obra. La obra es siempre humana, ¿no? Más allá de la profesional. Pero profesionalmente, es verdad que ahora mismo, pues mira, te voy a decir una cosa, me gustaría mucho hacer radio, volver a la radio, volver si es posible incluso a los programas en radio y a recuperar esas viejas sensaciones que tenía cuando empecé en Radio Colcos. Fíjate por dónde ahora el mundo de la radio me atrae muchísimo y me gustaría recuperar algo de esto. Me gustaría seguir escribiendo y, por supuesto, en televisión, si hay alguna vez una posibilidad de que yo pueda dirigir un programa, digamos, en el que pueda entrevistar a personajes de mi gusto y a los que admire, pues por supuesto será un proyecto que me encantará, básicamente. Qué maravilla. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, Chema. ¿Me escucháis? Ya que se han ido tus padres, solamente una pregunta. A ver, espérate, que aparece. Chema, buenas tardes. Me alegro de verte. Me alegro. Lo mismo digo. Algunos de los que estáis ahí sí os conozco. Sí. Como a ti, a Lola, a Carmen. A Raquel. Sí os conozco. Me alegro de veros. También nosotros, mucho. Y verla también, además.
Vale, gracias. Que nada, que yo como madre, ¿qué voy a decir de un hijo? Pues que el libro es maravilloso y que, a ver, como madre, ¿qué queréis que os diga? Que es maravilloso, Juan Ramón, y que lo quiero muchísimo. Claro, todos le queremos. Un beso para todos. Mi madre ha cumplido y lo ha leído entero, cuidado. Juan Ramón. ¿Qué pasa? Chulo. Juan Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Oye, yo... Maestro, patriarca. Yo reduciría tus palabras de tu libro en una sinceridad maravillosa, en una humildad maravillosa y en una, podemos decir, unión palpable de la vida de Jesús. Ole. La vida de Jesucristo. Nunca lo debemos de dejar olvidado. Yo por eso yo te felicito en esta noche sobre tu libro, pero voy a cargar la tinta sobre la sinceridad. La sinceridad es lo que yo más he visto desde cuando empezaste a ahora que ya vamos para arriba ya de edad, de 50 y tantos, ¿no? Yo tengo 54 ya, papá, 54. 54. Me acuerdo Entonces, perfectamente cuando tú tenías 54. Enhorabuena, Chachi, enhorabuena. Y yo lo que quiero es lo que tú quieres también. Ser cada día más amigo de Cristo Jesús. Claro que con sí. esa sinceridad y con ese amor a la familia. Ahí está. Esto es el amor a la familia. Un beso muy fuerte para ti y para todos los que estáis incorporados a los medios de comunicación. Gracias. Y un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo para usted. Muchas gracias, patriarca. Las palabras ahí está, se ha lanzado, ¿eh? Se ha echado para adelante. Se ha echado para adelante. Sí, señor. Ahora ya he vuelto a conectarme bien y bueno, me ha dado tiempo justo a oír a tu padre. Volviendo a tu libro, que desconozco, en este caso todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, las historias que cuentas, o por lo menos lo que he oído de algún texto que hiciste como de audiolibro, supongo que son esos mismos textos, ¿no? Creo. Sí, son cebos, el audiolibro está más comprimido y son pequeños cebos comerciales. Pero sí. Bueno, en resumen, es lo mismo. A lo que voy es que es lo único que conozco, aparte de lo que conozco de tu historia personal. Y una parte de la historia cubierta como profesional y otra parte de la historia contigo cubierta como amigo, lo cual, bueno, está muy bien. Y vecino, que es otro aspecto también a tener en cuenta. Los maireneros. Bueno, como compañero, pues, bueno, yo participé también, como algunos de los que han salido ahí en el Club de las Ideas. Como realizador no voy a decir que es el trabajo más apasionante, pero como compañero la verdad es que fue de los más interesantes que he hecho en Canal Sur. Y en fin, la verdad es que la relación con Chema, contigo y con el resto de compañeros de locos y locas que participaron, pues fue una experiencia muy bonita y muy interesante, vamos. Ya te digo, aunque es verdad que para realización no era lo más atractivo. Bueno, en cualquier caso, he seguido tus libros, participé en el
aquel caso en el primero, creo que era, si no recuerdo mal, en la presentación. Y nada, siguiendo aquí tus historias a lo largo de los años. Ánimo y a ver, que cuando lo lea, ya sabes, un poquito de caña. Carlos tiene la virtud de ser honesto y objetivo. Y entonces eso me gusta mucho, porque él no hace concesiones. Chema, ¿decías algo? No, solamente, bueno, ya por frivolizar un poco, hombre, que en toda esta trayectoria, ¿no?, que has tenido, quizá, no sé, hayas tenido un pequeño tropiezo, que es no ponerte en pelotas delante de una cámara. A lo mejor nos hemos perdido mucho. No, muy poca cosa. Eso es. No. Cuando leáis el libro, sabréis de qué estoy hablando. Sí. Ahí hay un pasaje curioso. Sí. ¿Te parece, Miguel? Podemos ir dando paso a la mesa a modo de colofón. Sí. Y podemos ir despidiendo y ya cierras tú, si te parece. Sintetizamos para ir cerrando, ¿vale? Venga. Pues venga, Carmen del Pozo, por ejemplo. Venga, yo... En titulares. En titulares. Y de hecho en titulares. No, rápidamente antes, yo creo que lo mejor que se le puede decir a un periodista es que es un buen periodista, ¿vale? Y para mí tú lo eres. Y claro, y si empezamos a definir qué es un buen periodista, nos perdemos. Pero yo, como tengo que ser muy breve, he cogido una definición de Javier Darío Restrepo, que como sabéis es un periodista colombiano magnífico, que en titulares da las 10 pautas para que según él, después de 50 años de trabajo, murió en el 2019 a los 86 años, habla de lo que es un buen periodista. Os lo cuento y ya cada uno que haga su propia valoración. Dice, el buen periodista ha de ser ante todo una buena persona. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, Juan Ramón es buena persona. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión. Ve sumando, Juanra, luego me dices o me decís si os parece que es este hombre lo cierto. Tercero, el buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. Tu padre además lo ha marcado bastante bien. 4, el buen periodista es un apasionado por la verdad. No sé si la encontrará, pero la busca con honestidad, que es tu caso. 5, el buen periodista es autocrítico. Ahí tú sabrás, porque desde luego el libro este sí que es verdad que también te das un poquito, verás. Es la primera vez que yo te he visto que te has dado también un poquito así a ti mismo, ¿no? Bien hecho. 6, el buen periodista elabora conocimiento y lo comparte. El buen periodista hace periodismo con un objetivo. Tiene el sentido del otro, es independiente, o lo intenta al menos, y mantiene intacta su capacidad de asombro. Gracias. Maravilloso, por supuesto, de esos mandamientos, pues yo trato de acercarme a algunos, pero con mucha dificultad. Como sois todos periodistas o somos todos periodistas, pues desde luego como decálogo es maravilloso. Es maravilloso. Podamos tener eso como horizonte para ejercer que quería ser esta profesión, ¿no? mi pequeño regalo a tu obra y a todos los demás periodistas o no periodistas que están aquí porque le interesa el libro. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar ahí siempre. Gracias. Bueno, a ver la mesa. ¿Quién más de la mesa va a estar por ahí? ¿Alguien quiere cerrar? ¿Lola? Por ejemplo. Venga. Adelante, Lola. A ver, yo, como ya te comenté fuera lógicamente, de este encuentro, para mí, como libro, y desde el punto de vista literario, me parece que se nota que has ido creciendo de tus distintas publicaciones. Esta es la que más me ha gustado, el estilo periodístico, el estilo, digamos, literario que empleas. Se ve que lo has ido, o sea, que vas puliendo también tu oficio como escritor. Te felicito por eso. Te felicito, lógicamente, por el contenido. Y cuando digo el contenido, porque, lógicamente, lo que sacamos en conclusión, yo creo que la mayoría de las personas que lean el libro podrán coincidir en mayor o menor medida conmigo, pero hay algo indiscutible. La sinceridad tuya a la hora de contar tu historia, de desnudarte. Decía Chema que nos quedábamos con las ganas de que te desnudaras. De alguna manera te desnudas en sentido metafórico en el libro como periodista, como persona. Y lógicamente haces todo un ejercicio de
honestidad, de honestidad. Sabes perfectamente en qué momento tienes que dar un paso al lado o tienes que dar un paso atrás. De hecho, decías que tu vida profesional se ha construido a base de noes, ¿vale? Pues yo no sé cómo sería tu vida profesional si no hubiesen existido esos noes, pero lo que está claro que el resultado ha sido pues este que estamos viendo, y me parece que no deja lugar a la duda de que has tomado en todo momento las decisiones correctas y las decisiones oportunas que te llevan a ser eso, un periodista de raza, pero sin renunciar a tus principios, a tu honestidad, a tu sencillez. Y volviendo otra vez al título del libro, no ha sido todo, espero que no sea todo, sino como periodista, como escritor o como hombre dedicado al cine, o si vas a seguir en la radio, no lo sé. Tomes el camino que tomes, creo que lógicamente ya hay algo que no puedes cambiar, y es tu esencia como persona, y eso te lleva y te conduce lógicamente al éxito, te dediques a la docencia o te dediques al periodismo, a lo que quieras. Enhorabuena. Muchas gracias, Lola. Qué bonito todo lo que dice, y mi gratitud siempre por estar ahí, por supuesto, ¿no? Por haberme apoyado tantas veces, tantas y tantas veces, porque en soledad es muy difícil salir adelante, pero gracias a ti y a otros tantos y a otras tantas, el camino es mucho más llevadero. ¿Alguien más hay por ahí? Yo, Juan Ramón, disculpa que me cuele, me despido de ti, de vosotros, me alegro de tenerte como amigo, y ya nos veremos por la redacción para comentar esas portadas de ABC. Recuerdo al resto de compañeros, a los que conozco y no, y por supuesto para que me dediques el libro, ¿vale? Ya me tocan las tareas y las responsabilidades. Ha sido un par de horas bastante agradables. Muchas gracias, Vicente. Suerte, adiós. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer contar con su presencia, tanto de la mesa, todos los que han intervenido. Bueno, pues ha sido algo de verdad para nosotros muy importante que estuvierais presentes, y también a todos los que nos habéis estado escuchando en esta entrañable conversación en torno a este libro. No ha sido todo, y ahora queda leerlo, los que no lo hayáis hecho. Sí. Y gracias por vuestra paciencia y vuestra compañía en el día de hoy. Nos vemos próximamente. Gracias. Felicidades, Miguel Ángel. Enhorabuena. Y enhorabuena por todo. Enhorabuena. Y por el libro. Adiós. Enhorabuena, felicidades. Besito a toda la familia Barbero Barrio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esos saludos. Enhorabuena. Recibido, Raquel.